Durante 5 años creí que el amor era suficiente. Qué ingenuo fui. Mi nombre es Sofía. Y durante 5 años fui la novia perfecta, la que sonreía cuando la suegra me criticaba por no saber cocinar como su difunta madre, la que aguantaba las bromas de los cuñados sobre mi humilde origen, la que limpiaba la casa familiar cada domingo mientras ellos veían fútbol, porque así es como las mujeres demuestran amor. Pero déjame contarte desde el principio. Porque esta historia no empieza con mi venganza. Empieza con mi ingenuidad. Conocí a Rodrigo en la universidad. Él estudiaba administración de empresas, yo contabilidad. Era guapo, carismático y venía de una familia de abolengo, o al menos eso me repetían constantemente. Los Mendoza tenían tierras, propiedades y, sobre todo, un patriarca que controlaba cada movimiento de sus hijos como si fueran peones en un tablero de ajedrez. Don Aurelio Mendoza. Ese nombre aún me da escalofríos. La primera vez que me llevó a su casa, supe que no encajaba. La mansión colonial con sus techos altos y sus retratos de antepasados me miraban con desprecio. Doña Carmen, la madre de Rodrigo, me recibió con una sonrisa tan falsa que parecía pintada con brocha. «Ah, tú eres la de estudiante», dijo. Como si la palabra fuera un insulto. Pero yo estaba enamorada. Ciegamente, patéticamente enamorada. Durante esos 5 años, me convertí en la empleada doméstica no remunerada de la familia. Cada domingo, cada festividad, cada celebración familiar, ahí estaba yo, lavando platos, sirviendo café, organizando eventos, cuidando a la abuela enferma, cuando nadie más quería hacerlo. Sofía es tan servicial, decían. «¿Qué suerte tienes, Rodrigo?» Yo sonreía. Dios mío, cómo sonreía. Mientras tanto, mis propios sueños se desvanecían. Rechacé ofertas de trabajo en otras ciudades. Dejé pasar oportunidades de crecimiento profesional. Todo por estar disponible para ellos. Para demostrar que merecía formar parte de esa familia. El punto de quiebre llegó un martes cualquiera. Estaba en la oficina cuando recibí la llamada de doña Carmen, histérica. «Sofía, tienes que venir, inmediatamente. La abuela está muy mal y necesitamos que la lleves al hospital. Rodrigo está en una junta importante y no puede salir». Dejé todo, literalmente todo. Abandoné una presentación crucial con clientes, corrí al hospital, pasé 8 horas en emergencias hasta que la abuela se estabilizó. Cuando finalmente llegué a casa, agotada y preocupada, encontré a Rodrigo viendo Netflix, en el sofá. «¿Cómo está la abuela?», preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. «Estable». «Gracias por preguntar», respondí con un dejo de sarcasmo que él ni siquiera notó. «Perfecto. Oye, mañana necesito que vayas a la oficina de papá a recoger unos documentos. Es importante». Esa noche, acostada en la cama, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue silencioso, como una grieta que se extiende lentamente por una pared hasta que toda la estructura colapsa. Al día siguiente fui a la oficina de don Aurelio, su secretaria. Una mujer mayor que siempre me había tratado con frialdad profesional. Me entregó un sobre manila. «¿Sabes lo que contiene?», me preguntó de repente. «No, solo vengo a recogerlo», respondí. Extrañada por la pregunta, ella me miró con algo que podría haber sido compasión. «Son los documentos del testamento familiar. Están actualizando las herencias». Mi corazón se detuvo. «¿Las herencias?» «Sí, mija. Y permíteme darte un consejo de mujer a mujer. Nunca confíes en una familia que te hace trabajar gratis mientras planifica un futuro en el que tú no existes». Llegué a casa temblando. Rodrigo no estaba. Me senté en la cocina, esa cocina, donde había preparado cientos de comidas familiares, y abrí el sobre. Ahí estaba todo. La distribución de propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Los nombres de los herederos estaban claramente especificados: Rodrigo, sus hermanos, incluso algunos primos lejanos. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. 5 años de mi vida. 5 años de sacrificios, de sueños postergados, de humillaciones silenciosas. Y para ellos, yo era tan temporal como el clima. Pero lo que más me dolió no fue mi ausencia en el testamento. Fue encontrar una nota manuscrita de don Aurelio dirigida a sus hijos. «Es importante que mantengan a Sofía controlada y conforme hasta que cada uno encuentre una esposa apropiada. Su disponibilidad y servicios han sido útiles, pero recuerden que ella no es de nuestra clase social. Cuando sea el momento adecuado, Rodrigo deberá terminar la relación de manera que no cause problemas legales o escándalos familiares». Leí esa nota 5 veces. Cada palabra era una puñalada. «Mantener controlada y conforme. Sus servicios han sido útiles. No es de nuestra clase social. Terminar la relación cuando sea apropiado». Yo no era la novia. Era la empleada doméstica temporal con beneficios emocionales. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, actuó como siempre. Me dio un beso distraído, se sirvió la cena que había preparado.
y me contó sobre su día como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado, y ellos no tenían ni idea de lo que estaba por venir. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? La historia apenas comienza. Y lo que viene te va a impactar. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que decides si vas a seguir siendo víctima o te vas a convertir en la protagonista de tu propia historia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando al techo, mientras Rodrigo roncaba plácidamente a mi lado. 5 años de mi vida resumidos en una nota que me trataba como mobiliario descartable. Pero la rabia es una emoción extraña. Al principio duele, quema, te consume. Después, si sabes canalizarla, se convierte en algo mucho más poderoso, determinación. Las 6 de la mañana ya tenía un plan. Lo primero que hice fue llamar a mi trabajo para reportarme enferma. Después, mientras Rodrigo se duchaba, fotografié cada página de esos documentos. El testamento, las propiedades, las cuentas bancarias y especialmente esa maldita nota, pero lo más importante, copié los números de las cuentas corporativas que manejaba don Aurelio en Verán. Hay algo que esa familia nunca supo sobre mí, algo que nunca se molestaron en preguntar porque estaban demasiado ocupados viéndome como la sirvienta gratuita. Yo no solo estudié contabilidad, me especialicé en auditoría forense y fraude corporativo. Tenía certificaciones que ellos ni siquiera sabían que existían. Había trabajado con la oficina del fiscal en casos de evasión fiscal antes de conocer a Rodrigo, pero como buena novia sumisa, nunca mencioné estas habilidades. Nunca hablé de mis logros profesionales. Dejé que me vieran como la contadora básica que llevaba los libros simples de algunas empresas pequeñas. ¿Qué error más grande cometieron esa mañana? Después de que Rodrigo se fue a trabajar, me dirigí directamente a la oficina de un viejo amigo, Mario Herrera, investigador privado y exagente fiscal. Sofía, ¿qué te trae por aquí?, me preguntó, notando inmediatamente mi expresión. Le conté todo. Le mostré los documentos, la nota. Le expliqué los 5 años de humillaciones. Mario se reclinó en su silla, silbando bajito. Estos números, de cuenta. ¿Sabes lo que me estás dando? Una oportunidad de justicia, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No. Mi querida Sofía, me estás dando la llave para destruir un imperio. Durante las siguientes 6 horas, Mario y yo trabajamos como un equipo quirúrgico. Él tenía los contactos en el sistema fiscal. Yo tenía el conocimiento técnico para interpretar los movimientos financieros. Lo que encontramos fue devastador. Los Mendoza habían estado evadiendo impuestos durante más de una década. Empresas, fantasma, propiedades no declaradas, transferencias internacionales no reportadas. El monto ascendía a millones de pesos en impuestos no pagados, más las multas e intereses correspondientes. Pero eso era solo el principio. También encontramos algo más jugoso. Don Aurelio había estado desviando fondos de una fundación benéfica que él mismo presidía. Dinero destinado a niños con cáncer había terminado en cuentas personales familiares. Sofía, me dijo Mario. Con esto no solo los destruyes financieramente, los mandas a la cárcel. Esa tarde regresé a casa y actué como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, sonreí cuando Rodrigo llegó, escuché sus quejas sobre el trabajo. Mi amor, me dijo, mientras yo lavaba los platos, papá quiere que vayas mañana a ayudar con la organización de los documentos en su oficina. Dice que eres muy eficiente. Por supuesto. Respondí dulcemente. Sabes que siempre estoy disponible para la familia. Él me abrazó por la espalda, besando mi cuello. Eres perfecta, ¿sabes? No sé qué haría sin ti. Tuve que controlar todas mis fuerzas para no voltearme y decirle exactamente lo que pensaba de él y su familia. Pero no era el momento. Aún no. Esa noche, después de que se durmió, hice algunas llamadas importantes primero al abogado laboralista que me había recomendado Mario. Le expliqué mi situación laboral, 5 años trabajando para la familia sin contrato, sin prestaciones, sin reconocimiento formal. Técnicamente, tenía derecho a demandar por explotación laboral. Segundo, contacté a una periodista de investigación que había conocido años atrás. Le envié una versión resumida de lo que había encontrado. Esto es oro, me dijo por teléfono. Pero necesito que me confirmes que quieres llegar hasta el final. Una vez que se publique, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, repetí, y por primera vez en años, me sentí completamente segura de mis palabras. El tercer día de mi investigación, recibí una llamada inesperada. Señorita Sofía, habla Rosa, la secretaria de don Aurelio. Hola, Rosa, ¿cómo está? Necesito verla. Hay algo importante que debo decirle. Algo que no pude decirle el otro día. Nos encontramos en un café discreto del centro. Rosa llegó nerviosa, mirando constantemente hacia la puerta. Llevo 20 años trabajando para esa familia, comenzó. En todo este tiempo. He visto cómo tratan a las mujeres que se involucran con sus hijos.
cómo las tratan, las usan, hasta que se aburren y después las descartan como si fueran basura. Rodrigo no es el primero. Hubo otras antes que tú. Mi corazón se aceleró. Otras. Claudia duró 3 años. La pusieron a trabajar gratis en la empresa familiar, le prometieron matrimonio. Y cuando encontraron a una chica de su clase social, la botaron de la noche a la mañana. Ahora está casado con una de las hijas de la familia Herrera. Nunca me habló de Claudia, por supuesto que no, para ellos. Ustedes no existen una vez que salen de sus vidas. Rosa me entregó un sobre. Aquí están las copias de todos los contratos laborales que he archivado en estos años, incluyendo algunos que don Aurelio me pidió que destruyera. Yo los guardé porque, bueno, porque sabía que algún día alguien los necesitaría. Esa noche ya no era la misma mujer que había descubierto esa nota 3 días atrás. Ya no era la novia ingenua que creía en cuentos de hadas. Era una mujer con información, con pruebas. Y con un plan que haría temblar los cimientos de esa familia. Mientras Rodrigo dormía, revisé todos los documentos que Rosa me había dado. Era una mina de oro, contratos falsos, firmas forjadas. Acuerdos laborales que violaban todas las leyes laborales existentes. Pero el documento más importante era uno que me dejó sin aliento, una conversación grabada entre don Aurelio y su contador, hablando específicamente sobre cómo deshacerse de la novia de Rodrigo sin que causara problemas legales. En esa grabación, don Aurelio decía textualmente, esa muchacha sabe demasiado sobre nuestros negocios. Hay que terminar esto antes de que se convierta en un problema. Ahí fue cuando entendí que no solo me habían estado usando, me habían estado vigilando, y ahora me consideraban una amenaza, pero ellos no tenían idea de lo que realmente era, capaz de hacer una mujer amenazada con las herramientas correctas. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir a la oficina de don Aurelio como si fuera la novia obediente de siempre, sonreí por primera vez en días porque sabía algo que ellos no sabían. Hoy sería el último día que me verían como la novia tonta. Cuando una mujer decide que ya no va a ser víctima, el mundo entero debe prepararse para las consecuencias. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo prefiero decir que la justicia es un arte que requiere paciencia. El último día de mi farsa había llegado. Me vestí cuidadosamente esa mañana, un vestido azul marino que proyectaba seriedad y profesionalismo, pero que ellos verían como el atuendo de la novia dócil que iba a ayudar con papeleos menores. Guardé en mi bolso una grabadora digital, los documentos que Rosa me había dado y, sobre todo, llevé conmigo 5 años de humillaciones convertidas en determinación pura. Llegué a la oficina de don Aurelio a las 9 en punto. Él me recibió con esa sonrisa paternalista que ahora me daba náuseas. Sofía, querida, qué puntual como siempre. Buenos días, don Aurelio. Vine a ayudar con los documentos que necesita organizar. Exacto. Verás, necesito que revises estos contratos y los archivos en orden cronológico. Son muchos papeles aburridos. Pero sé que eres muy meticulosa. Me llevó a una oficina pequeña, llena de cajas de archivos. Lo que él no sabía era que había activado mi grabadora digital desde que entré al edificio. Tómate tu tiempo, me dijo. Estaré en reuniones toda la mañana. Así que tienes libertad para trabajar tranquila, don Aurelio, le dije con la voz más dulce que pude fingir. Antes de que se vaya, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, querida. ¿Cómo ve usted mi futuro con Rodrigo? Es decir, después de 5 años. A veces una mujer se pregunta. Su expresión cambió sutilmente. Ahí estaba, el desprecio real, detrás de la máscara paternalista. Bueno, Sofía, estas cosas toman tiempo. Rodrigo es joven, está enfocado en su carrera. ¿Tú entiendes? Claro que entiendo, respondí. Entiendo perfectamente. Su fue, dejándome sola con años de documentos comprometedores. Pero yo ya no necesitaba buscar más evidencia. Ya tenía suficiente para destruirlos. En su lugar, saqué mi teléfono y comencé a ejecutar la fase final de mi plan. La primera llamada fue a la oficina del fiscal especializado en delitos financieros. Buenos días, habla Sofía Ramírez. Tengo información sobre un caso de evasión fiscal y malversación de fondos que involucra millones de pesos. ¿Puede especificar de qué se trata? La familia Mendoza ha estado evadiendo impuestos por más de una década y además han estado desviando fondos de una fundación benéfica para niños con cáncer. Hubo una pausa. Señorita Ramírez, ¿tiene pruebas de lo que está afirmando? Tengo documentos, grabaciones, registros bancarios y testigos dispuestos a declarar. ¿Puede venir a nuestra oficina esta tarde? Estaré ahí a las 3 en punto. La segunda llamada fue al departamento de trabajo. Quiero reportar un caso de explotación laboral. He estado trabajando para una familia durante 5 años sin contrato, sin prestaciones y sin remuneración adecuada.
La tercera llamada fue a la periodista. Ana, es hora. Publica la historia. A las 11 de la mañana, mientras don Aurelio estaba en su reunión creyendo que yo organizaba papeles como buena empleada gratuita. El artículo salió publicado en el periódico más importante de la ciudad. Familia Mendoza, evasión fiscal, malversación y explotación laboral, la oscura verdad detrás de una familia de abolengo. El artículo era demoledor. Nombres, fechas, montos específicos. Fotografías de documentos. La historia de Claudia y las otras novias anteriores. Mi testimonio detallado sobre los 5 años de explotación. Pero lo más devastador era la transcripción de la grabación, donde don Aurelio hablaba sobre deshacerse de la novia de Rodrigo. A las 11:30, mi teléfono comenzó a sonar como loco. Primero fue Rodrigo. Sofía, ¿dónde estás? ¿Qué es esta mierda que salió en el periódico? Estoy en la oficina de tu padre, organizando documentos como me pidió. Respondí con la voz más serena del mundo. Ven acá inmediatamente. Tenemos que hablar ahora. No puedo, amor. Tu papá me pidió que terminara este trabajo hoy. Colgué. Después llamó doña Carmen, histérica. Sofía, eres una malagradecida. Después de todo lo que esta familia hizo por ti, todo lo que hicieron por mí, repetí. ¿Se refiere a los 5 años de trabajo gratuito? ¿O a planear votarme cuando encontraran una esposa apropiada para su hijo? Tú no entiendes, no eres de nuestra clase. Nunca lo fuiste. Tiene razón, doña Carmen. Nunca fui de su clase. Yo tengo principios. Colgué y apagué mi teléfono. A las 12 del mediodía. Don Aurelio regresó de su reunión. Su cara estaba roja de la ira. Tenía el periódico en la mano y temblaba de rabia. Tú, me gritó. Tú hiciste esto. ¿Hacer qué, don Aurelio? Pregunté, fingiendo inocencia, mientras mi grabadora seguía funcionando. No te hagas la estúpida. El periódico, los fiscales, todo. ¿Ah, se refiere a la publicación de la verdad? Sí. Fui yo. Su cara se puso morada. Vas a retirar todo. Vas a decir que mentiste. No. Te voy a destruir. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Me va a destruir? Le pregunté, levantándome lentamente de la silla. Don Aurelio. ¿Sabe qué es lo más patético de todo esto? Él me miró con odio puro. ¿Que ustedes realmente creían que yo era estúpida? Que creían que, después de 5 años de humillaciones, yo me iba a quedar callada cuando descubriera que me iban a votar como basura. Tú no eres nadie. Eres una cualquiera que se aprovechó de mi hijo. Tienes razón en algo, le dije, acercándome a él. No soy nadie especial. Pero ¿sabe qué sí soy? ¿Qué? Soy una contadora forense especializada en fraude corporativo. Soy una auditora certificada que ha trabajado con fiscales federales. Y soy una mujer que documentó meticulosamente cada uno de sus crímenes durante 5 años. Vi cómo la realización se extendía por su cara como una mancha de aceite. ¿Y sabe qué más soy? Soy la mujer que acaba de congelar todas sus cuentas bancarias. ¿Qué? Saqué mi teléfono y le mostré el email que había recibido minutos antes. El fiscal ya emitió las órdenes de congelamiento. Sus cuentas personales, las cuentas de la empresa, las cuentas de la fundación. Todo está bloqueado mientras investigan. Don Aurelio se desplomó en una silla. No, no puedes hacer esto. Ya lo hice. En ese momento, llegaron 2 agentes fiscales acompañados de un oficial judicial. Don Aurelio Mendoza. Sí, tenemos una orden de cateo e incautación. Tendrá que acompañarnos. Mientras se llevaban a don Aurelio, aproveché para hacer una última llamada. Rodrigo, soy yo. Sofía, ¿dónde estás? Todo se está volviendo un caos. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué pasó? Vine a donar a la fundación para niños con cáncer, ¿sabes? Esa misma fundación de la que tu papá robó dinero durante años. Silencio. Rodrigo, tengo algo que decirte. ¿Qué? Se acabó ¿qué? Todo. Nosotros, mi paciencia, mi silencio, mi amor incondicional. Todo. Sofía, podemos hablar, podemos arreglar esto, ¿no, Rodrigo? No podemos, porque después de 5 años. Me di cuenta de algo fundamentante. ¿Qué? Que nunca me amaste, me toleraste, y hay una diferencia abismal entre ser amada y ser tolerada. Esa tarde, mientras daba mi declaración en la fiscalía, recibí 43 llamadas perdidas de varios números de la familia Mendoza. No contesté ninguna. Una semana después, la historia había tomado vida propia. Los medios no hablaban de otra cosa. Otras mujeres salieron a contar sus experiencias con familias similares. Se abrieron investigaciones en otras empresas del círculo social de los Mendoza. Don Aurelio fue arrestado por evasión fiscal y malversación de fondos. La empresa familiar entró en quiebra. Las propiedades fueron embargadas. Rodrigo y sus hermanos tuvieron que conseguir trabajos reales por primera vez en sus vidas, y yo regresé a mi vida. Acepté
Una oferta de trabajo en una firma de auditoría internacional. Me mudé a otra ciudad. Comencé terapia para sanar 5 años de manipulación emocional. Pero lo más importante, aprendí a valorarme. 3 meses después, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Sofía. Soy Rodrigo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Tienes razón en todo. Mi familia es tóxica y yo también lo era. Estoy en terapia. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que lo que hiciste me abrió los ojos. Gracias por enseñarme lo que significa ser una persona íntegra. No le respondí. No porque siguiera enojada, sino porque ya no era relevante para mi vida. 6 meses después, me encontré con Rosa en un centro comercial. Sofía, ¿cómo estás? Rosa, qué gusto verte. Estoy muy bien, gracias. ¿Sabes qué pasó con la familia? Sinceramente, no me interesa. Bueno, por si te da curiosidad. Don Aurelio salió bajo fianza. Pero tiene prohibido salir del país. Rodrigo está trabajando como empleado en una empresa de su primo, y doña Carmen, bueno, tuvo que vender sus joyas para pagar abogados. ¿Y tú qué tal? Mejor que nunca. Conseguí trabajo en una empresa donde me valoran de verdad. Esa noche, cenando sola en mi nuevo apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No me arrepentía de nada, ni de haber confiado, ni de haber amado, ni de haber luchado. Pero sobre todo, no me arrepentía de haberme defendido. Porque al final del día, hay algo que esa familia nunca entendió. Puedes subestimar a una mujer enamorada, pero nunca subestimes a una mujer traicionada con las herramientas correctas para hacer justicia. Y cuando una mujer decide que ya no va a ser víctima, puede mover montañas o en este caso, puede congelar imperios. Pero eso no era todo. La historia apenas comenzaba a desarrollarse. Al día siguiente de dar mi declaración en la fiscalía, llegué a mi apartamento y encontré a Rodrigo esperándome en el estacionamiento. Se veía demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Sofía, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Rodrigo. Sí tenemos. Todo se está desmoronando. Papá está en la cárcel, mamá no para de llorar. Perdimos la casa. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. ¿Y esperabas que yo sintiera lástima? Yo no sabía nada de lo que hacía mi padre. ¿En serio? Le pregunté con una sonrisa amarga. ¿No sabías que me usaban como empleada gratuita? ¿No sabías que tu familia planeaba votarme cuando encontraran a alguien apropiado para ti? Eso era solo. ¿Solo qué? Rodrigo, ¿solo la verdad? Él trató de acercarse, pero retrocedí. Sofía, yo te amo. Siempre te he amado. No, le dije con una calma que me sorprendió. Tú me toleraste, porque yo era conveniente, útil y sobre todo, silenciosa. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, dime, Rodrigo, en 5 años, ¿cuántas veces defendiste mi dignidad frente a tu familia? ¿Cuántas veces les dijiste que pararan de tratarme como su sirvienta? ¿Cuántas veces valoraste mis sacrificios? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Exacto. Nunca, porque para ti yo era lo normal. Era lo que merecías. Sofía, podemos empezar de nuevo. Podemos irnos lejos de aquí, lejos de mi familia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Rodrigo? ¿Qué? Que todavía no entiendes que hiciste mal. Crees que el problema era tu familia. Pero el problema también eras tú. Porque un hombre que ama de verdad protege a su mujer. Y tú nunca me protegiste. Esa fue la última vez que hablé con él, una semana después, mientras revisaba mi correo. Encontré algo que me heló la sangre, un email de una abogada representando a la familia Mendoza. Estimada señorita Ramírez, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial. Si retira las acusaciones y firma un acuerdo de confidencialidad, la suma ofrecida es de $500,000. Esperamos su respuesta. Llamé inmediatamente a Mario. ¿Puedes creer la audacia de esta gente? Le dije, leyéndole el email. Sofía, 500,000 pesos no es poco dinero. Mario, ¿en serio crees que esto es por dinero? No, esto es por principios. Si acepto ese dinero, estoy validando que mi dignidad tiene precio, que 5 años de humillaciones se pueden comprar. ¿Qué vas a hacer? Voy a responder. Mi respuesta fue breve pero contundente. Estimada abogada, la dignidad no se negocia. La justicia no está en venta. Nos vemos en el tribunal. Atentamente, Sofía Ramírez. El proceso legal fue largo y mediático. Cada audiencia, cada declaración, cada pieza de evidencia que presentaba se convertía en noticia nacional. Los medios habían adoptado mi historia como el símbolo de las mujeres que se rebelan contra la explotación familiar. Mi especialidad no era solo la auditoría forense. Era ayudar a mujeres que habían sido
explotadas por familias poderosas a recuperar su dignidad y obtener justicia. El primer caso que tomé fue el de Patricia Herrera. Su historia era idéntica a la mía, pero con una diferencia: su esposo había falsificado su firma para transferir propiedades que ella había heredado de sus padres. Cuando confrontamos a la familia Herrera con las pruebas, su reacción fue predecible: Patricia es una malagradecida. Nosotros la sacamos de la pobreza, señora Herrera, le respondí durante la reunión legal. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ayudar a alguien y explotarlo? ¿Cuál? Cuando ayudas, la otra persona mejora su situación. Cuando explotas, tú mejoras tu situación a costa de la otra persona. El caso de Patricia terminó con la familia Herrera pagando 1.2 millones de pesos en restitución y daños. Patricia recuperó todas sus propiedades y además ganó una demanda por daño moral, pero lo más satisfactorio no fue el dinero. Fue ver cómo Patricia recuperó su autoestima, su confianza, su poder personal. 6 meses después de abrir mi consultoría, había manejado 17 casos similares. Cada victoria se convertía en noticia. Cada familia poderosa que caía enviaba un mensaje claro a otras: las mujeres ya no se van a quedar calladas. Un año después del caso Mendoza, recibí una llamada que nunca esperé. Sofía Ramírez, sí. ¿Quién habla? Soy Claudia Martínez. Fui la novia de Rodrigo antes que tú. Mi corazón se aceleró. Claudia, ¿cómo estás? Mejor ahora que veo que esa familia finalmente pagó por lo que hacen. Sofía, quiero agradecerte. ¿Agradecerme? Por tener el valor que yo no tuve. Yo sabía que me estaban usando, pero nunca me atreví a hacer nada. Pensé que era mi culpa, que yo no era suficiente, Claudia. Nada de eso fue tu culpa, lo sé ahora. Y quiero ayudarte. Tengo documentos, grabaciones, pruebas de todo lo que me hicieron. Y conozco a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Esa llamada dio origen a algo que nunca imaginé: una demanda colectiva contra la familia Mendoza por patrón sistemático de explotación emocional y laboral. Resultó que en 20 años, los Mendoza habían usado y descartado a 14 mujeres diferentes. Algunas habían sido novias de los hijos, otras empleadas domésticas, otras asistentes personales no remuneradas. Todas tenían la misma historia: promesas falsas, explotación laboral y abandono cuando ya no eran útiles. El juicio fue histórico. Por primera vez en el país se establecía jurisprudencia sobre explotación emocional sistemática como delito punible. La sentencia final fue devastadora para los Mendoza: 5 millones de pesos en restitución a las víctimas, disolución completa de todas sus empresas y 2 años de cárcel para don Aurelio por delitos contra la dignidad humana. Pero para mí, lo más importante fue otra cosa. En el último día del juicio, después de que se leyera la sentencia, Rodrigo se acercó a mí, en los pasillos del tribunal. Sofía, me dijo, necesito decirte algo. Te escucho. Tenías razón. En todo. Yo fui tan culpable como mi familia. Y quiero pedirte perdón. No porque espere tu perdón, sino porque necesitas escucharlo. Lo siento. Siento haberte tratado como si fueras menos valiosa de lo que eres. Siento no haberte protegido. Siento haber sido parte de tu dolor. Lo miré por un largo momento. Ya no sentía rabia hacia él, solo una profunda tristeza por el tiempo perdido. Gracias por decirlo. Rodrigo, eso significa más de lo que crees. ¿Puedes perdonarme? Ya te perdoné hace mucho tiempo, pero no para ti. Lo hice para mí, para poder sanar. Él asintió con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Me dijo que tuve a una mujer extraordinaria a mi lado durante 5 años y nunca me di cuenta. Eres increíble, Sofía, y espero que encuentres a alguien que te valore como mereces. Ya encontré a alguien que me valora como merezco, le respondí. ¿Quién? Yo misma. De epílogo: 1 año después estoy sentada en mi oficina nueva, con vista a la ciudad, revisando un caso de fraude corporativo que podría ser incluso más grande que el de los Mendoza. Mi teléfono suena. Es un número desconocido. Sofía Ramírez. Sí, ¿quién habla? Me llamo Patricia Herrera. Leí su historia en el periódico el año pasado. Y necesito su ayuda. Mi esposo y su familia me han estado explotando durante 8 años y acabo de descubrir que planean deshacerse de mí. Sonrío. Patricia, ¿puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? ¿Me va a ayudar? Por supuesto. Pero le advierto algo: cuando terminemos, esa familia va a lamentar haberse metido con la mujer equivocada. Porque eso es lo que somos ahora, las mujeres que ya no nos dejamos pisotear. Y cuando nos organizamos,